Ya, son las 8:31, es viernes, se supone que en día viernes nadie se enoja, así es que vamos a procurar que así sea, aunque no todos los temas que vamos a conversar son muy gratos, la verdad. Pero bueno, vamos a saludar inmediatamente a nuestra conductora, la editora general del Departamento de Prensa de la Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Buenos días. Vamos a darle la bienvenida entre todos, porque salvo que Isabel haya estado acá un día que yo no estuve, entiendo que es su primera vez en este panel. Queremos saludar a la doctora en Ciencia Política, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, investigadora El del COES. COES, ¿no? Del área de conflicto político y social, y además integrante de la red de politólogas, entre probablemente muchas otras cosas. Isabel Castillo, bienvenida, gracias por estar en el panel de la Radio Universidad de Chile. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, y quien ya no requiere de mayor presentación porque es de la casa, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, Rodrigo Pérez de Arce. Muchas gracias, Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, pues un gusto también coincidir con Isabel en esta manera. Sí, pues ahí me sumo a la bienvenida a Isabel. Ojalá sea la primera de muchas mañanas que nos acompañes aquí en Radio Análisis. Bueno, hay hartos temas para hablar, para comentar, para analizar, pero yo quiero partir con lo que es lo más evidente, ¿no? Uno de los hechos probablemente más insólitos, no sé si de los últimos años, pero por lo menos de este año yo creo, ¿no? Porque la política nos ha regalado momentos bien insólitos. Lo que pasó con el diputado Mellado y esta declaración que sale ayer en la noche bien tarde. La última cena, que es como la última cena. Sí, Sí. y tiene varios elementos dignos de comentar y de analizar. Primero el hecho de la explicación que da, ¿no? Yo no sabía que no se podía grabar porque yo no llegué a esa hora cuando el presidente lo había dicho. Luego esto de que consideró que era algo de interés público, por lo tanto decidió entregarlo a los medios de comunicación. Estamos hablando de un personaje experimentado, avesado, que además integra comisiones en la Cámara que son secretas, efectivamente, donde no se puede grabar. Bueno, no es alguien que pueda argumentar, yo no sabía, ¿no? Bueno, y ayer en la tarde, el diputado Mellado dijo que esta era una situación grave, que se podía afectar las confianzas, un poco también afectando de alguna manera a sus mismos colegas, ¿no? Bueno, y en la noche sale con esta declaración, uno presume que al verse acorralado, ¿no? O pillado. ¿Cómo ven este episodio con el diputado Mellado y lo que vino después, que yo creo que es tanto más insólito, que es que parlamentarios de Renovación Nacional y en general de la oposición, quienes fueron muy categóricos, recordemos que ayer José Antonio Kast fue uno de los primeros en referirse en Twitter, dijo que esto había que investigarlo, sancionarlo penalmente. Bueno, varios parlamentarios siguieron en esa línea. De hecho, el diputado Mauricio Ojeda interpuso una denuncia, pero luego, cuando ya se conoció esta declaración, cambiaron totalmente el tono y empezaron a hablar de error, ¿no? Esto fue un error, conocemos al diputado Mellado, no fue su intención, en fin. Lo hizo porque ama la Araucanía, sí. Claro, bueno, ahí Rodrigo, preguntarte a ti primero, porque en tu calidad también de analista, pero también de jurista, ¿no? Esto de que es un delito muy grave y un par de horas después pasa a ser un error. ¿Cómo analizas el cuadro? Bueno, el doble estándar no es patrimonio de ningún sector político, Mm. ¿no? Y en la derecha la verdad es que la voltereta fue bien evidente, fue muy marcada. Dentro de las mil cosas que salieron me llamó la atención la defensa que hace el diputado Chalper, que en general yo lo había encontrado bastante atinado en los últimos meses, y su hilo de Twitter defendiendo al diputado Mellado, la verdad es que me parece bien pobre, ¿no? De hecho, en este tipo de polémica me cuesta casi mantener el lenguaje formal porque son, en fin, son tonteras, es muy penca todo, es muy penca la polémica, yo diría. Porque por una parte, claro, esto puede configurar un delito, porque aquí no se trata de que sea una comunicación secreta, sino que si entre dos personas hay una comunicación privada y esta se graba y se difunde sin autorización de uno de los participantes, la verdad es que eso puede configurar el delito. Ahora, es difícil que esto prospere penalmente. En fin, además, yo creo que los recursos del Ministerio Público, que ya están súper tensionados,
no van a estar puestos en esta investigación, pero en fin, si hay que sancionar, ojalá se lo sancione porque me parece que es muy serio. Pero por otra parte, a mí me llama la atención el descriterio. Nadie, y menos en una reunión importante con una autoridad, en este caso el presidente, anda grabando las conversaciones, ¿no? Y menos las difunde. Esto que, uy, me di cuenta que era de interés nacional y se lo filtró un medio, porque para que haya llegado un medio no es que le preguntaron, no, no que se lo mandó, este audio, si no entiendo mal, a la tercera, que primero publica la noticia. Entonces, es bien lamentable todo. Y lo último, es que, claro, el diputado Mellado sale como a rasgar vestiduras durante el día, y también dice, esto es súper grave, y esto no puede ser, y aparece, al menos lo vi en CNN, y claro, como que es bien insólito todo esto. Es como un sketch, así como el Happening con Ja, o como un video gracioso, pero claro, no es nada gracioso. Y a mí me parece que es muy grave. Y, en fin, a los amigos de derecha, si hay alguno escuchando, no hay para qué defender lo indefendible. Sí, yo me preguntaba qué pasaría si cualquiera de nosotros se encontrara con una persona que hizo todo lo que hizo el diputado Mellado entre el martes en la noche y hoy día, ¿no? Que no fuera diputado, a lo mismo si de derecha o izquierda, ¿qué pensaríamos de esa persona, ¿no? ¿Cuál sería nuestra opinión personal de aquel individuo, ¿no? Pero bueno, aquí hay dos niveles, bueno, hay muchos niveles, pero hay dos que le quería sugerir a Isabel. Uno es cómo este tipo de prácticas eh, impiden mejores políticas públicas, impiden un diálogo político que efectivamente conduzca a mejores soluciones, porque, y aquí paso inmediatamente, Isabel, al segundo punto, entre las cosas más delicadas que se conversaron en esa reunión era por el carácter terrorista o no de las acciones que han ocurrido en los últimos días, porque no es una conversación sencilla, porque es un tema en el cual en el pasado los sectores políticos han estado enfrentados, pero también parece ser que la naturaleza de las acciones actuales es distinta a las del pasado, y porque para el presidente de la República no es llegar y decir si es o no es terrorismo, porque eso luego implica responsabilidades en el sentido de cuáles son las herramientas del Estado que tiene que utilizar para enfrentar lo que él está describiendo, ¿no? Entonces, preguntarte en estos dos niveles, ¿no? Por un lado, el modo en que estas prácticas van debilitando la posibilidad del diálogo político, pero por el otro lado también respecto al tema de fondo. Sí, bueno, yo concuerdo con Rodrigo que esto es bien absurdo en todo sentido, ¿no? O sea, y particularmente por las explicaciones que dio antes, durante y después el diputado, ¿no? Y claro, podría tener menos gravedad o repercusión si no fuera precisamente un tema tan delicado, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, el episodio uno lo puede analizar aisladamente. Evidentemente las explicaciones no resisten ningún tipo de análisis, o sea, esto de que yo no sabía que no se podía, francamente infantil, llegué tarde, o sea, creo que lo que refleja, y si uno lo mira en una perspectiva un poquito más amplia, es cómo los actores políticos, las élites Mm. políticas han ido perdiendo capacidad de autorregulación, ¿no? De la política está llena bueno, la vida en general, pero la política de normas que son informales, ¿no? Entonces ayer se hablaba de, bueno, vamos a tener que empezar a pedirle a las personas que asistan a reuniones con el presidente que dejen sus celulares afuera, o sea, como empezar que parece que se hace en otros países, a normar el tema, cosa que no había sido necesaria porque existe una autorregulación de la gente, ¿no? Simplemente uno entiende que no se debe hacer, ¿no? Más allá de la arista penal, ¿no? Sí, O sea, simplemente... Isabel, disculpa muy brevemente que te interrumpa, pero si uno entra a una reunión con la presunción de que te van a conversar, o sea, que te van a grabar y te van a filtrar, es que no puedes conversar, po. O sea, se impide la naturaleza misma de lo que uno entendería por conversar, ¿no? Sí, no, de todas maneras, o sea, afecta las confianzas, pero
pero como más en general esta falta de control o de autorregulación de ciertos actores políticos refleja, bueno, algunos cambios que ha tenido la política a todo nivel, ¿no? Y aquí no hay ningún tipo de nostalgia por una época de prohombres que funcionaban y se conocían, qué sé yo, pero que tiene estas manifestaciones que tal vez son más pequeñas, pero que llega a niveles mucho más amplios, ¿no? Y esto además es algo que se ha discutido en la literatura más académica, o qué sé yo, sobre los procesos de erosión de la democracia, ¿no? Cuando las élites no son capaces de restringirse, ¿no? Y a mí me parece que el principal ejemplo de eso, perdón, estoy como media atorada con la... en Chile es el uso de las acusaciones constitucionales, ¿no? Entonces que ahí no hay una regla que cambie, sino es un tema de que se deja de tener un control de una herramienta que sea para situaciones excepcionales, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamiento... a nivel más grande, claro, también llega a cuestiones más chicas de qué cosas hacer en reuniones o no, y es un diputado que, claro, no es un novato, es alguien que es del partido, ha tenido varios cargos, o sea, no podemos decir que sea solo porque es gente que no es parte tradicionalmente de la política, sino que es algo que es transversal, ¿no? Que tiene que ver con, efectivamente, la llegada de nuevos actores políticos que a lo mejor no están tan familiarizados con las normas, con ciertas normas, pero también se ha extendido a la élite completa y esto efectivamente no es algo que uno pueda decir, no sabía, ¿no? Y eso afecta, sí, afecta la posibilidad de dialogar, la confianza, y la política en general se descompone, ¿no? Cualquier cosa que ocurra con un ministro, acusación constitucional, bueno, evidentemente no es una forma sana de resolver los conflictos políticos. Sí. Si Rodrigo. puedo meter ganchar un segundo, si en algún sentido vale la expresión de crisis moral que empleó Beatriz Hevia, yo creo que esto es una de los contextos en los que vale, ¿no? Pero lo dice en relación a la sociedad, al sistema político, al Congreso En particular Nacional. respecto al sistema político, como en el sentido que lo emplea Isabel, ¿no? De que hay ciertas Sí, prácticas pero Rodrigo, disculpa, ¿es idea que... mía o el problema está más concentrado en la Cámara de Diputados que en otros lugares? ¿O es un prejuicio de mi parte? A ver, yo creo que... A ver, sí, la Cámara de Diputados ha dado muestras bien potentes como de falta de decencia básica, ¿no? Ni siquiera es como de cumplir las reglas, que, ¿sabes? Sea como un estándar demasiado alto. Y claro, esto se cruza además con la política del espectáculo, la política como solo performance, como solo de cara a las cámaras. Y claro, eso es inevitable darle también un correlato no solo, digamos, moral, sino institucional. ¿Cuáles son las reglas del juego que permiten o no la entrada de ciertos actores a la Cámara? Ahora, todo eso, que en abstracto es válido, en el caso del diputado Mellado es todavía más como despampanante, ¿no? Porque, como bien decía Isabel, no es un pajarito que llegó ayer a la política y que chuta, salió arrastrado en una lista con un 2% y nadie pensaba que... O sea, este es un diputado importante, con trayectoria importante, en una región súper sensible. De ninguna manera es la primera vez que está en una reunión de estas características, de ninguna manera es la primera vez que está con el presidente. Y esta excusa media flight al final de decir como, no, llegué 10 minutos tarde y nadie me dijo que no se podía grabar, pamplina. Y esto nos reconduce a algo que hemos hablado acá, que es que pareciera que la figura presidencial en concreto no genera suficiente respeto, ¿no? Hablaba alguna vez de temor, y me fui de reto, pero también creo que vale. Una figura presidencial que no genera ni temor ni respeto. Entonces, se le filtran, y esto no es primera vez que le pasa, le están filtrando cosas todo el rato. Todo el rato. Y eso yo creo que también, más allá de la estupidez que hizo el diputado Mellado y el eventual delito que cometió, yo creo que hay algo ahí que revisar. Hablaba ayer con un asesor de un ministerio
poco importante durante la administración Piñera. Digamos, no es el Ministerio del Interior o Defensa, sino un ministerio sectorial más bien lateral. Y él me decía, no, cualquier reunión que teníamos con alguna persona importante, si había un celular encima de la mesa, igual había que tener ojo. Si no, cuidado, esto no es desconfiar. Es obvio, esto debería ser civilidad básica, ¿no? Pero en política estas cosas pasan y al presidente no es el primero que le pasa. De hecho, el quiotazo es mucho más complicado, ¿no? Es mucho más, pero tienen cosas parecidas, ¿no? Una comunicación privada, en ese caso es mucho más grave porque el ejército interviene un teléfono. Pero claro, se ocupa una grabación privada para hacer política y eso me parece que claro, debería ser una lección presidencia debería tener aprendida. Sí, como olvidar ese episodio, ¿ah? Pero bueno, esta es la segunda reunión, si no mal recuerdo, que tiene el presidente Boric con los diputados y senadores de la Araucanía en Cerro Castillo. Por lo tanto, el diputado Mellado debe haber participado en la primera y debe haber sido la misma lógica de guarde los celulares, no se puede grabar, bueno, en fin. Yo quiero volver a algo que decía Rodrigo de esta crisis moral, institucional, pero particularmente en lo moral o el estándar ético de los actores políticos que parece que cada vez es más bajo. Y quiero no solamente hablar de este caso y de las reacciones que esto generó, sino que también con esto dar la pasada a otro tema que les queremos plantear, que es la formalización tan larga de Raúl Torrealba, que tuvo que extenderse hasta hoy. No se sabe qué es lo que va a pasar, es altamente probable que quede en prisión preventiva. Se le imputan 29 ilícitos de fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y asociación ilícita, o sea, algo bastante grave. Pero no hemos visto por parte de las dirigencias políticas de su sector, particularmente de Renovación Nacional, no solo ahora en la formalización, donde se expusieron antecedentes, ¿no? Documentos, en fin, sino que antes tampoco. Y en general esto ha pasado mucho con situaciones de financiamiento irregular de la política, de corrupción. Yo no quiero decir que esto es propio solamente de un sector, en este caso de la derecha, pero se ha dado más, ¿no? Cuantitativamente se ha dado más en este sector y el silencio bastante incómodo por parte de Renovación Nacional. Ahí, Isabel, ¿cómo lo ves desde el punto de vista moral, como lo decía Rodrigo, ¿no? De cómo se aborda por parte del espectro político, pero particularmente del sector de dónde viene, estos casos tan importantes que mellan la confianza, la credibilidad y rompen un poco los puentes entre la política y la ciudadanía? Sí, no, yo creo que claramente es un error de parte de Renovación Nacional en particular de mantener este como silencio, ¿no? Igual en el caso de Mellado, a lo que hacía referencia antes Rodrigo, esta declaración de Chalper, es como apelar a lo humano, entonces nosotros no condenamos los hechos, pero bueno, no abandonamos a la persona. Bueno, eso se hace en privado, evidentemente tú podrás, si es tu amigo, bueno, darle el apoyo, pero públicamente no puedes mantener... además que en este caso ya la evidencia es bastante sustantiva, o sea, no es que sean sospechas infundadas, ¿no? Un caso ya de corrupción que tienen que ver, bueno, a veces ocurren o se favorecen este tipo de cosas cuando hay personas que están demasiado tiempo en un cargo, y bueno, pero... Y aquí sí me parece que la derecha, bueno, eso, ha cometido un error. O sea, me acuerdo del caso, y aquí no es por ensalzar al gobierno, pero una cosa que sí hicieron bien, por ejemplo, fue la reacción respecto a este caso de Karina Oliva, ¿no? Cuando fue algo bastante menor, mucho menor que lo de Torrealba, respecto a... la rendición de fondos de campaña, ¿no? Y ahí hubo un cierre de filas y hasta el día de hoy Karina Oliva se mantiene bastante ostracizada de la política, ¿no? Entonces, no es que no se pueda hacer, ¿no? Obviamente tiene costos, pero debiese adoptarse una postura mucho más fuerte bueno, lo que dices tú, Montserrat, ¿no? O sea, evidentemente, o sea, además
de ser delito grave y de que se están usando con otros fines fondos en este caso de los vecinos de Vitacura. Además, evidentemente, afecta las confianzas, ¿no? O sea, esta crisis institucional que tenemos se ve agravada cada día más con casos y casos y casos que salen, sobre todo a nivel municipal. Y si no hay una condena fuerte, tajante, sin doble lectura, bueno, da la idea de que hay una cierta defensa corporativa, ¿no? que es en general una gran crítica que existe a la política, de que se están ahí arreglándose o beneficiando, negociando entre ellos, ¿no? Y aquí, bueno, también existe una arista posible de financiamiento al partido, entonces obviamente esto también salpica mucho más allá, ¿no? Y ahí hay intereses más importantes, no son solo conductas individuales, y ahí por eso también puede haber afectado la reacción del partido, pero ciertamente es bastante condenable que este silencio que ha habido. Rodrigo. Sí, obvio, uno esperaría que los partidos trazaran la línea con mucha más claridad. Obvio. Ahora, hoy día Torrealba, como fueron otros en su momento, es el leproso. Y nadie quiere estar cerca del leproso, nadie quiere como pringarse, ¿no? A mí eso sí me llama la atención de un hecho, que es que todo este caso pareciera circular en torno a la persona de Raúl Torrealba y sus choferes y un par de personas que trabajaban en la municipalidad de Vitacura. Y a mí me parece que tanto el modus operandi, la metodología para defraudar, como los montos y la creación de esta red, mi impresión es que implica a más personas. Y que en esto quizá estamos recién conociendo la punta del iceberg. Estamos mirando solo la superficie, porque, a ver, este caso se defrauda por cerca de 700 millones de pesos, un poco más. Y para un desfalco de estas características parece ser poca plata. Por favor, entiéndanme bien. 700 millones de pesos es una borrada de plata. O sea, fin. Pero pareciera ser poco para el modo operandi que se usaba, que da para usos mucho más amplios de recursos. Y también, entonces, primero, saber quiénes más estaban en esta red, porque todo indica que esto podría salpicar a otras autoridades. Se habló, y esto no quiero atribuir responsabilidades todavía, pero se habló, por ejemplo, de Felipe Guevara, que además tiene un caso complicado con donaciones realizadas, si mal no recuerdo, por Anglo American a la municipalidad de Barnechea mientras él era alcalde. Y además del hecho que le costó la intendencia de Santiago. La salida del... Sí. Exactamente. Entonces ahí hay un entuerto que hay que mirar. Y a mí, ¿qué me preocupa? Primero que se están destapando prácticas de este tipo en varias municipalidades, en distintos lados, que esto erosiona la fe en la política, la confianza en la política. Segundo, que ahora en esta discusión constitucional y sobre todo respecto de descentralización, que me parece que es muy importante, también hay que pensar cuáles son los mecanismos para que la Contraloría pueda investigar y sancionar aquello que sucede en las municipalidades. Porque si tú entregas más poder, más atribuciones, más presupuesto, los incentivos crecen para el desfalco. Y tercero, que es algo que a mí me quedó pendiente del proceso anterior, particularmente SQM, Penta y el financiamiento irregular de la política, me preocupa que una vez más quedemos sin responsables, ¿no? Porque hubo todo un escándalo en la época entre el 2012 y el 2015 más o menos, se dictan leyes importantes respecto del funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos y de la política, pero quedan pocos responsables, salvo Jaime Orpiz y un par de personas más, que nadie paga por esto. Y me parece que eso es algo que hay que
Hay que pensar si es que este pacto como de silencio, este resguardo del sistema político sobre sí mismo, tiene sentido. Porque si no, la tentación del que se vayan todos es muy grande. Y eso termina, o sea, y ese es un problema político mayor. Bueno, vamos a retomar las conversaciones, Isabel. Vamos a ir un breve alto, porque estamos un poquito pasados, pero cuando volvamos te damos la palabra, ¿ya? Vamos y volvemos. Estamos en poquitos segundos de vuelta. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan al 20º Foro Radial Hablemos Todos, titulado El Panorama de las Disidencias, con las panelistas Caterín Galás Valderrama, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y directora de estudios de Prodemo, Erika Montesinos Urrea, periodista y fundadora de agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, y Fernanda Marambio Arellano, senadora universitaria y presidenta de la Comisión de Género y Diversidades. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Este martes 20 de junio a las 11 horas, en vivo y en directo, a través del Facebook Live de Radio Universidad de Chile. Desde ya recibimos preguntas del público a través de redes sociales del Senado Universitario, en Twitter, @SenadoU, y en Instagram y Facebook, @uchile.senado. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:07, continuamos en Radio Análisis en este viernes 16 de junio del año 2023. Con Montserrat Rolano, con Rodrigo Pérez de Arce del Instituto de Estudios de la Sociedad y con Isabel Castillo de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Isabel, la palabra es toda tuya. Bueno, sí, gracias. No, quería simplemente reforzar uno de los puntos que mencionaba Rodrigo a propósito del caso de Torrealba, no más allá del caso particular y aquí hay este es uno de muchos ejemplos respecto de los problemas que existen en la administración municipal como el eslabón más débil de la cadena
del entramado institucional, ¿no? Los ejemplos de distintas formas de corrupción, bueno, este caso emblemático en San Ramón, ¿no? De las relaciones con el mundo narco local, pero en general es un espacio donde hay muy poco control, ¿no? Hay muy poco control. Los temas de obras municipales en general están siempre rodeados de cosas oscuras, y en el fondo existe esta idea que en abstracto, claro, uno comparte de avanzar en la descentralización, pero con este nivel de debilidad institucional y de falta de control, la verdad es que es un peligro también, ¿no? O sea, de dar más autonomía, sabiendo que estos no son, ya no podemos hablar de casos aislados, cuando ya tenemos, ya ni recuerdo, pero en las últimas semanas han salido varios casos en municipios de distinta naturaleza, distintos, o sea, claramente no responde a un sector político. Entonces, me parece que es un tema más amplio que hay que poner muchos esfuerzos en avanzar todo lo que tiene que ver con transparencia y probidad a nivel municipal. Bueno, queremos cambiarles totalmente de tema y seguir en una conversación que tenía Pato hace un ratito con la diputada Llomas, en su calidad de presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara, por la reforma tributaria y previsional, principalmente la primera, que está bien entrampada. Pese a los esfuerzos que ha hecho el gobierno, hubo un cónclave oficialista hace un par de días, ha habido distintos llamados, incluyendo uno que hizo ayer el presidente, reuniones con empresarios, hoy día reuniones también con organizaciones sociales. Y hay parlamentarios, escuchaba a la diputada Llomas que decía, bueno, tenemos objetivos comunes, por lo tanto, el llamado a ponerse de acuerdo, pero bueno, hace un par de días acá estaba Andrés Palma, que es un especialista en el tema, y él decía, técnicamente en una reforma tributaria es muy fácil ponerse de acuerdo, desde el punto de vista técnico, ¿no? Queremos recaudar tanto, por lo tanto, afinamos los mecanismos y llegamos a ese monto. El problema es político, y ahí es donde quiero centrar la discusión para preguntarle respecto de eso, porque vemos que hay dos miradas políticas, ideológicas, si uno quiere, muy encontradas en el tema tributario, que probablemente la reforma tributaria, tanto como la reforma previsional, pueden ser de las reformas más ideológicas que hay siempre, ¿no? En todos los gobiernos. Y en este caso, bueno, se está entrampado en esto. La oposición dice, y algo que es cierto, Chile tiene una crisis de crecimiento. Hace más de una década que el país no crece. Por lo tanto, debieran haber incentivos a la inversión y al crecimiento, y eso con una reforma tributaria no se logra. Y la oposición apunta que, casi como una varita mágica, el crecimiento económico va a financiar todas las políticas sociales, entre ellas la PGU. Y por otro lado está esta idea del oficialismo, que con mucha flexibilidad dice, nosotros podemos conversar los mecanismos, pero queremos que la recaudación sea progresiva. Por lo tanto, que quienes más tienen, más paguen impuestos, ¿no? Y es una cuestión donde uno no observa que pueda existir un punto intermedio. Y estamos entrampados en esto que ahora se le llama pacto fiscal. Ya no es la reforma tributaria, pero aún así no concita mayores acuerdos. Es algo bien importante porque el propio presidente, y lo reiteró ayer también, ha vinculado muchas de sus políticas sociales, sus promesas de campaña con esta reforma tributaria que, como digo, está bien lejos de poder zanjarse. Rodrigo, ¿cómo analizas este escenario desde el punto de vista político? Evidentemente, ninguno de nosotros acá es economista, político y social, porque hay un montón de promesas que se han hecho y expectativas de la ciudadanía respecto de esas mismas promesas. Sí, es complicado. Yo discrepo un poco de Andrés Palma, porque las reformas tributarias y previsionales son bichos tremendamente complicados. La reforma tributaria que promovió la presidenta Bachelet y que negoció Alberto Arenas en ese momento como ministro de Hacienda, a todos quienes nos tocó estudiarla en su momento, la verdad es que técnicamente es compleja, ¿no? Y claro, se mezcla con el problema político que no es solamente de esta reforma, sino que un sistema político que parece muy trancado, muy trabado, ¿no? Para cualquier reforma. O sea, hace un par de semanas estábamos discutiendo ISAPRE,
y la verdad es que no parecía haber mayor consenso. En el tema previsional, hace como 15 años sabemos que hay que cotizar más y no se ha llegado a ningún acuerdo. Porque como bien decías tú, Monse, son reformas muy ideológicas. También escuchaba anoche al diputado Guillermo Ramírez de la UDI que decía que lo que había presentado el gobierno era tan extraviado que no iban a, que no había acuerdo posible, algo de ese tenor. Y claro, a mí me parece, primero, que efectivamente necesitamos algo así como un pacto fiscal, pero si vamos a usar la idea de pacto fiscal, eso implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, preguntarse quiénes pagan impuestos hoy día en Chile. Y eso es una discusión tremendamente complicada porque estamos pasando un estrés económico muy importante. Y una de las discusiones que había que tener es, efectivamente, que quienes tienen más paguen más, pero también ampliar la base de contribuyentes, de personas que contribuyen con sus impuestos, ¿ya? Y eso es una discusión políticamente hoy día inviable y muy difícil. Segundo, me parece que hay una discusión relevante del uso de esos recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo entiendo que el gobierno necesita más recursos y me parece que está en todo su derecho de solicitarlos, pero también crece la tentación de que cada gobierno presente, como ha pasado en los últimos 4 al menos, presente su reforma tributaria porque necesita más plata y eso incide o repercute en muchos otros ámbitos. Entonces, por ejemplo, esto la derecha lo ocupa mucho y creo que es medio tramposo a veces, pero tiene un punto de verdad, que la reforma del Estado, la modernización del Estado, la gestión de esos recursos, el gasto eficiente, la evaluación de los programas, me parece que es algo tremendamente sensible y tremendamente relevante a la hora de evaluar todo esto. Dicho eso, se ve difícil porque como la reforma tributaria fue rechazada en marzo, solamente se puede discutir de nuevo o si el Congreso aprueba discutirla de nuevo, es decir, si aprueba la idea de discutirla de nuevo, y si no, la cuestión se patea hasta marzo y ahí vamos a tener un plebiscito entre medio, vamos a estar metidos en el frenesí de las elecciones municipales, entonces de nuevo como que se pierde la oportunidad y eso es lo que a mí me preocupa, ausencia de una mirada más de largo plazo. Sí, hay una jugada interesante del gobierno, por la que le quería preguntar a Isabel, a la luz de la pregunta de Montserrat y de la reflexión de Rodrigo, que es que el gobierno no ha situado la discusión sobre la reforma tributaria estrictamente en el Congreso Nacional. Es decir, no ha partido del supuesto de que es el Congreso Nacional el que prístinamente representa las distintas sensibilidades de la sociedad, porque, por ejemplo, ha tenido reuniones de las cuales se ha hecho bastante aspaviento con los gremios empresariales. Hoy día hay una reunión que anuncia el ministro Marcel con las organizaciones sociales. Y puedo pecar de sobreinterpretación, pero a uno le da la impresión de que es posible que el gobierno piense que con los gremios empresariales puede haber un mayor nivel de acuerdo sobre la base de compartir mutuamente que esta es una discusión que no se puede abrir todos los gobiernos y que termina generando otros problemas y que quizás la oposición de derecha no tiene ese punto tan claro como sí lo puede tener los gremios empresariales, ¿no? Y El tema de la certeza, que es el súper tema de importante. las certezas, que lo mencionó mucho la nueva dirigente que acabo de olvidar el nombre La Sofofa. de la Sofofa, ¿no? Y uno podría hacer hipótesis paralelas en relación al mundo del trabajo, ¿no? Hoy día, como les decía, va a haber una reunión del ministro Marcel de la cual vamos a estar muy atentos a las señales que se van a dar. Ahí quería preguntarte, Isabel, ¿cómo ves eso, ¿no? Esta idea de que la discusión tributaria no solamente sea en el Parlamento, sino que también involucre a otros actores de la sociedad. Sí, o sea, a mí me parece que en general es un tipo de negociación que es deseable, ¿no? Que haya acuerdos de los actores sociales y la idea de pacto también apunta a eso, ¿no?
de los actores distintos actores involucrados, que obviamente sabemos que esto se decide en el Congreso, pero que necesitamos acuerdos amplios y que es mucho mejor que sea así a que existan influencias ocultas de los actores interesados, como hemos tenido larga historia y, no sé, ley de pesca como emblemática, ¿no? Obviamente es mucho mejor, me parece en ese sentido, la estrategia y ahí de acordar ciertas cosas. Y claro, efectivamente si hay un acuerdo, y aquí se referencia regularmente la ley de las 40 horas, ¿no? De que se logró un acuerdo entre la CUT y la CPC, cierto respaldo, y eso obviamente te da mucha mayor espalda política para llegar al Congreso, ¿no? Ahora en este caso, claro, eso tampoco es que cualquier cosa que se acuerde fuera va a pasar en el Congreso, eso está claro que no, y el diputado Ramírez ha sido muy explícito en decir que si se acuerdan aumentos de impuestos no lo van a aprobar, ¿no? No sabemos si existiera alguna posibilidad de apoyo. O sea, ayer, por ejemplo, creo que fue ayer, ¿no?, que se juntaron con el Partido de la Gente, que es este partido que por su ubicación ideológica es un poco bisagra, ¿no? A veces con esos votos se pueden lograr ciertas cosas, o con estos independientes que están ahí, ahora estos nuevos partidos amarillo, demócratas, qué sé yo. Entonces, eventualmente también puede haber una estrategia de buscar un acuerdo que, ok, no incluya todo el espectro político, no llegue hasta la UDI, pero sí logre cierto. Pero sí parece haber... Y bueno, hoy día Rosario Navarro lo reforzó, ¿no? Aumento de impuestos no lo van a apoyar, ¿no? Menos el aumento de impuestos del impuesto al corporativo, ¿no? Y entonces, claro, puede haber acuerdo en ciertas cosas relativas a la ilusión, la evasión, eso en general pareciera haber cierto acuerdo. Pareciera haber, y eso igual es importante, ¿no?, cierto acuerdo en lo que comentaban ustedes, esta idea de estabilidad, ¿no? Uh-huh. O sea, de bajar la incertidumbre y no seguir discutiendo todos los gobiernos, la idea de reforma. Y ahí, bueno, está esta idea también de invariabilidad, en el fondo de que sí se hace una reforma que no se pueda volver a discutir cierta cantidad de tiempo. Pero eso yo creo que sí son consensos que ayudan, ¿no? O sea, que haya apoyo por lo menos para que discutir, bueno, claramente si es que sale algo, que ya es un escenario bien positivo, va a ser bastante más que planteó el gobierno inicialmente y lo que planteó el gobierno en esta nueva etapa. Pero todavía puede existir un espacio para algo, pero efectivamente estamos en un escenario muy trabado donde sí, todos hablamos y todos estamos de acuerdo en que necesitamos mayor certidumbre, pero como decía Rodrigo, también estamos de acuerdo en que necesitamos mayor cotizaciones y aquí estamos, ¿no? Sin reforma en muchos años, ¿no? Entonces, en principio sí, me parece una buena estrategia y yo creo que tal vez el gobierno apueste por eso, por buscar actores a lo mejor teniendo claro que no van a llegar a convencer a la UDI, bueno, que necesitamos para pasar la reforma, no necesitamos un consenso de todos los actores si es que no es posible. Sí, ahora, Rodrigo, ¿quién ves tú que qué sector, me refiero, podría pagar los costos en caso que esto fracase, que es altamente probable? Y lo pregunto porque un poco la estrategia que uno podía visualizar del gobierno, sobre todo después de la cuenta pública o del oficialismo, era sacar al pizarrón a la oposición, a la derecha, decir, bueno, si es que nosotros no tenemos aumento de la PGU, si no tenemos la sala cuna universal, todo esto es culpa de la oposición porque no nos quiere aprobar la reforma tributaria. Y vemos que en general lo que reflejan también las encuestas es que la mayoría está por... Que la clase política se ponga de acuerdo para solucionar sus problemas, ¿no? Independiente del sector político que esto sea. Entonces ahí uno piensa, si es que esta estrategia del oficialismo es tan efectiva, porque yo no veo que la gente esté tan preocupada de qué partido exactamente está bloqueando o trancando la pelota en el Congreso, lo que ven es que los problemas no se solucionan. Tenemos la discusión previsional desde hace... ¿cuánto? 15 años ya, Más o menos, y no ha avanzado absolutamente nada. De hecho, la reforma que planteó el presidente Piñera en su segundo mandato era muy similar a la de la presidenta Bachelet, ¿no? Y ahí había acuerdo en un principio, pero no había acuerdo en el oficialismo de Bachelet. Luego pasó lo mismo en el caso de Piñera y estamos en un círculo vicioso eterno y con una situación bien precaria desde el punto de vista
de las condiciones materiales, ¿no? de la población. Entonces, ¿cómo lo ves tú del punto de vista de los costos políticos? Porque este gobierno fue electo, el del presidente Boric, con muchísimas expectativas de que se iban a mejorar estas condiciones materiales y hasta el momento, incluso desde el estallido, ¿no? Hasta el momento no ha cambiado mucho, por no decir nada. Sí, la idea de traspasar los costos nunca es mecánica, ¿no? No es como yo tiro acá y lo que tiro acá se sale de otro lado, ¿no? Porque además no es lo único que está pasando, y pareciera ser que la gente le está pasando factura al gobierno particularmente, por lo que mencionabas tú, por la ineficacia, que no es solo responsabilidad del gobierno. De hecho, uno puede mirar hacia atrás, los últimos 15 años, los últimos 4 gobiernos, con problemas de eficacia muy importantes, y esto está vinculado a problemas institucionales, a incentivos electorales, en fin, a la debilidad de las coaliciones gobernantes, pero incluso Michelle Bachelet, teniendo mayoría parlamentaria muy clara, no logró cumplir con todo su objetivo, y de hecho tuvo que negociar una reforma tributaria que quedó, en fin, es bien extraña la reforma, como quedó finalmente. ¿Qué es lo que me preocupa a mí de todo esto? Que más allá de quien paga los costos, yo creo que el gobierno no ha sido tan eficaz en traspasarle los costos a nadie, parte por sus propios errores. Me preocupa la ineficacia, porque la legitimidad del sistema político depende en gran medida no solamente de respetar los procedimientos democráticos, que desde luego es la condición básica, sino de mostrar eficacia, ¿no? Demostrar que aquello que se promete es posible cumplir, que aquellos compromisos que se hacen se transforman en políticas públicas, en cambios perceptibles por la ciudadanía. Y eso yo creo que este gobierno en particular, pero en general, ¿no? No han sabido lidiar y no han tenido herramientas para hacerlo. ¿Y qué es lo que probablemente pase? Ya avisoramos algo en la elección de consejeros y consejeras, que es que la demanda ciudadana no ha cambiado tanto, que es esta idea de cambios con estabilidad, algo de ese estilo, ¿no? Cambios profundos, pero con estabilidad social y política. Y eso, ¿quién lo va a ofrecer en la próxima elección? Es José Antonio Cast. Y eso como que no... Ahí uno ve un devenir muy evidente, no es inevitable, no hay nada inevitable en la historia, pero si el Frente Amplio, que era el desafiante en esta elección, no logró hacerlo, entonces vamos a ver quién sí lo puede hacer o quién sí promete hacerlo, que es José Antonio Cast. Y eso yo creo que es una pregunta que yo creo que las izquierdas tienen que hacerse, y las derechas, digamos la centro derecha también. ¿Por qué no han sido capaces, teniendo el poder, de lograr mover la maquinaria del Estado en cierta dirección, ¿no? Que no es solamente efecto de quienes tienen el poder, evidentemente. Isabel. Sí, no, claramente hay un problema generalizado aquí, o sea, de falta de poder concretar, ¿no? De hacer las reformas que se necesitan y de que la política como que sea capaz de entregar y de mejorar de manera concreta la vida de las personas, que es lo que finalmente se busca, ¿no? Y ahí no es un problema exclusivo de Chile, evidentemente hay tendencias globales en toda América Latina. Ha bajado la confianza en la democracia o la satisfacción con la democracia, y qué tiene que ver con eso, con la incapacidad de gobiernos de distinto turno de resolver problemas centrales que aquejan a la población, ¿no? Que tiene que ver con seguridad en muchos casos y con condiciones materiales más económicas, ¿no? Y ahí, y claro, y eso en el fondo que es algo que está una amenaza, pero termina dominando el incentivo de corto plazo, ¿no? Y para la oposición, actualmente la derecha, antes la posición de izquierda, hay incentivos a no llegar a acuerdos, ¿no? Porque ahí, te mantienes más puro ideológicamente, pues en el fondo, y siempre la culpa mayor la va a tener el gobierno, por definición, ¿no? Y la población, y lo hemos visto en sucesivas elecciones, castiga a los gobiernos. Entonces, claro, hay poco incentivo para llegar a acuerdo. El incentivo sería, el bien común, pero eso está cada vez más difuso y más
una idea más abstracta y priman intereses más de corto plazo, y eso está teniendo consecuencias importantes en cómo la ciudadanía percibe la democracia, ¿no? La última encuesta CEP que salió, que había aumentado en esta pregunta de si la democracia siempre es preferible o a veces se puede preferir un gobierno autoritario o nos da lo mismo. Claro, había aumentado esas últimas alternativas porque ya un porcentaje de la población no necesariamente le ve un valor intrínseco a la democracia, sino que espera resultados que no se están produciendo, ¿no? Entonces, ojalá que, claro, los actores de distintos sectores pudieran ponerse de acuerdo en ese objetivo que finalmente los beneficia a todos. O sea, si esto colapsa, hay una crisis mayor, pierden todos, perdemos todos. Pero es difícil compatibilizar esos objetivos con los incentivos de corto plazo. Bueno, no alcanzamos a hablar del paro de profesores, que todo indica que se va a anunciar el día de hoy. No alcanzamos a hablar de la prueba CIMSE. Yo sospechaba que Rodrigo tenía ganas de hablar de eso. No alcanzamos a hablar del episodio de la Feria del Libro de Frankfurt. Es que el diputado Mellado nos consumió la mitad del programa. Efectivamente. Bueno, fui yo maestro, tal cual. Estamos llegando al final del panel, pero todos estos temas los vamos a seguir conversando durante todo el día y todo el fin de semana con nuestro departamento de prensa. Rodrigo Pérez de Arce, muchas gracias, que tengas un buen fin de semana. A ustedes, muchas gracias. Isabel Castillo también, ojalá te sientas mejor ahí con esa tos que